Hola, bendiciones, amados hermanos. Nos permite el Señor esta nueva oportunidad para seguir inquiriendo en la palabra al hablar sobre la misericordia eterna de Dios. Recuerda que estamos estudiando en el Salmo 136, que hemos dicho que es importante desmenuzarlo y hablar de Dios, de sus prodigios, de todo lo que Él tiene para nosotros. Hemos hablado de cómo el pueblo de Israel eleva un cántico de alabanza al Señor y de reconocimiento al decir porque para siempre es su misericordia. Y hemos venido tocando diferentes puntos relacionados a esa misericordia divina que tiene que ver con la creación, a esa misericordia divina que tiene que ver con sus maravillas, a esa misericordia divina cuando Dios formó la tierra y todo en ese pensamiento de Él, en cada uno de nosotros, proveernos de todas las cosas que ocupábamos para poder tener una vida en plenitud de acuerdo a su voluntad. Y en el día de hoy nos corresponde hablar sobre la misericordia eterna de Dios para con su pueblo. Me invito para que me siga en la lectura del Salmo 136, versos del 10 al 15. Y estos versículos nos vienen a hablar de esa misericordia eterna en cuanto a la liberación de Egipto. Y sabiendo la simbología que tiene para nosotros ese lugar, para nosotros digo los creyentes, los conocedores de la palabra de Dios, Egipto representa ese lugar de opresión, ese lugar de tristeza, ese lugar de dificultad. Con esta lectura entonces vamos a recordar esa misericordia eterna de cómo Dios nos libera del pecado, de la muerte, del mal y nos saca adelante. Leo nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y honrándoles y diciéndole a Dios: Señor, pon tus palabras en mi boca para que lo que hoy compartamos sea para tu honra y para tu gloria y todos nos veamos bendecidos y beneficiados y enriquecidos, motivados a estar declarando esta alabanza continua, porque para siempre es tu misericordia. Dice el verso 10: adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Vemos que dentro de esta misericordia que trae liberación al pueblo de Dios, lo vemos en analogía de que Dios liberó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y con la última de las plagas que se hicieron presentes al herir a los primogénitos. Y este salmo entonces nos está haciendo mención de esa liberación, la cual también la podemos leer en el Salmo 135, verso 8 y 9, y lo haremos a continuación. La palabra nos dice traducción lenguaje actual: destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio y a las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto en contra del faraón y de todo su pueblo. Este salmo también es un salmo de alabanza en el cual motiva a las personas a que alaben a Dios, a que abran sus bocas. ¿Y por qué? Porque está haciendo referencia a ese rescate que hace Dios por cada uno de sus hijos, que los saca de la esclavitud, de la degradación, de la opresión que puede ejercer sobre ellos, ya sea una vida en la cual se hayan tomado malas decisiones y haya traído terribles consecuencias a esas personas.
Alaben al Señor porque Él es el que liberta. Muchas veces queremos que una persona salga de una condición específica y si bien es cierto está la voluntad y el libre albedrío en la toma de decisiones, el único que puede redarguir un ser, un espíritu, un alma, una mente en una persona es el Espíritu Santo. Él es el que puede traer ese convencimiento de decir: esto que has estado recibiendo, esto que has estado experimentando, no es lo que Dios quiere. Sean problemas de drogas, de alcohol, de pornografía, de abusos, etcétera. Muchas formas que pueden haber de opresión. Dios, así como libertó al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios y en este caso empleó el herir a los primogénitos. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo que realmente entendieran que no podían retener más a su pueblo. Hoy por hoy nosotros hemos de entender que Dios moverá lo que tenga que mover a nuestro favor si nosotros creemos en Él y estamos adorándole y estamos declarando y creyendo en fe la victoria de Jesucristo. El Salmo 135, preámbulo a este que estamos en estudio, dice: alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno, celebren con música su precioso nombre, pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Y esta palabra nos está diciendo: demos gracias al Señor y reconozcamos esta eterna misericordia en el cual Él nos ha venido a buscar, Él nos ha venido a salvar. Él, así como dice el verso 4, escogió a Jacob para sí. Usted puede parafrasearlo y decir: me escogió a mí, y decir su nombre como su tesoro especial. Y entonces decir: porque para siempre es su misericordia, porque Dios creyó en mí, a pesar de que yo en algún momento no creí en mí, a pesar de que yo puedo tener algunas flaquezas o debilidades, Dios creyó en mí, me escogió como su especial tesoro. Y de ahí que ha de haber alabanza en nuestras bocas. Cuando nosotros abrimos nuestros labios y honramos y alabamos al Señor, estamos reconociendo ese señorío de Él, ese poder, esa fuerza. Y por eso el salmista en el capítulo 135, versículo 5 dice: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. O sea, no hay una situación, no hay una condición, no hay una decisión o una consecuencia que sea mayor que nuestro Dios. Y hemos de creerlo con fe. Y como hemos venido comentando, no es solo decirlo, sino es creerlo, en esa fuerza que tenemos dentro de nosotros, que trae esa convicción de que Dios es el que lo puede todo. Versículo 6 dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Qué lindo cuando hay un diagnóstico, cuando hay una situación enfrente, un obstáculo, y esta te está diciendo: no, no puedes pasar, no lo lograrás. Pero Dios dice: no hay nada imposible para mí, y voy a quitar ese obstáculo, y voy a quitar ese muro, y voy a quitar eso porque se cumple mi palabra y vas a obtener lo que tengo para ti. Por eso en fe es que el salmista en el Salmo 136, una y otra vez, como lo hemos visto 26 veces, dice: porque para siempre es su misericordia. Versículo 7 del Salmo 135, hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. O sea, está hablando de entendamos qué poderoso es nuestro Dios. No hay nadie ni nada que pueda hacerle frente, pues Él es único. Y hemos entonces de retomar el verso 8, que fue lo que leímos hace poquito, que dice: destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio y a las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas
milagrosas y maravillas en Egipto en contra del faraón y de todo su pueblo. Hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos, a Sejón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Y que hemos de entender que todos aquellos que nos han robado, que nos han quitado en alguna de las dimensiones de nuestra vida, sea en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte física, Dios se levanta en su momento determinado, que Él dice: hasta aquí. No voy a permitir más que se esté levantando la maldad en contra de mis hijos. No voy a permitir más que aquellos que se han burlado de mis hijos, de mi descendencia, de los que creen en mí, van a quedar impunes. Yo voy a hacer justicia y yo la hago. Y entonces nosotros volvemos a retomar este punto de que somos herencia preciosa para Dios, que somos un tesoro. Y no es en función de yo soy mejor que otros o mejor que otra persona, sino entender el amor infinito de Dios, la pasión que a Él le ha movido para que cada uno de nosotros pueda reconocer su señorío y su poderío, pueda reconocer que Él es exaltado y que Él no tiene límite. ¿Qué queremos con esta reflexión de toda la semana? Cada una de las enseñanzas que se han ido impartiendo, que hagamos un alto y meditemos en quién es nuestro Dios. Porque muchas veces podemos hablar muy bonito y orar muy bonito y cantar muy bonito y predicarles a otros muy bonitos. Pero qué bonito cuando, y qué importante, qué medular, cuando realmente hacemos esa contemplación del poder de Dios. De decir: Dios, ¿quién te pedirá cuentas? Dios, ¿tú a quién le darás cuentas? Si tú eres soberano, tú haces como tú quieres y dentro de tus planes de bien está sacar adelante a cada uno de nosotros, porque has tenido misericordia de nosotros. Y ahí por eso lo decimos: alaben la misericordia de Jehová, porque para siempre es su misericordia. Vean el verso 13 del Salmo 135, nos dice: tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. Pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. ¿Cómo nos damos cuenta que se cumple la palabra que dice: mía es la paga, yo pagaré? Cada uno de nosotros ha de entender que esta fama que se habla de Dios, este reconocimiento de sus portentos, de su soberanía, es que realmente hay pruebas contundentes, tanto a nivel científico como a nivel espiritual, porque cada uno de nosotros puede comprobar y decir: realmente Dios existe, realmente Dios es bueno, porque las cosas se dieron. Pero sí, ¿por qué? Por el dicho de su boca, porque Él dio la orden y las cosas se formaron, las cosas fueron evolucionando y claro, se fueron formando. No se deja de lado esta calidad de Dios creador y también de esa justicia que Él tiene para nosotros, esa compasión para sus siervos. Y nos damos cuenta que en muchas ocasiones, ante los problemas, ante las cosas que vivimos, nos sentimos decaídos y decimos: ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo voy a salir adelante de esta situación? Mas, sin embargo, nuestro enfoque ha de ser de este conocimiento de Dios Todopoderoso, que, como lo hemos dicho al principio, estamos hablando de esta misericordia eterna de Dios para con su pueblo. Usted y yo no nos podemos medir con otros que no tienen a Jesucristo en el corazón, sino que hemos de entender que al pertenecer al cuerpo de Cristo, al haber aceptado su muerte y su resurrección, hemos tenido vida, hemos adquirido esa vida. Y por eso vivimos en santidad, en alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios real, es un Dios evidente, es un Dios vivo. Y por eso el salmista en el capítulo 135, versículo 15, hace la referencia que los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma.
tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen boca pero no pueden respirar, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Nosotros no creemos en el horóscopo, no creemos en amuletos, no tenemos personas destacadas como si fueran referencia de un oráculo para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y por medio de él somos llenos y tenemos esa capacidad de tener sensibilidad, discernimiento de espíritu para entender los tiempos, para clamar a Dios y que Él nos explique lo que está ocurriendo y así dirigirnos de la mejor manera. La vida de un hijo de Dios, la vida de un creyente en Jesucristo es una vida relacional y en algún momento lo hemos expresado. Cuando hablamos de religión es como yo persona, yo ser humano e intento relacionarme con Dios. Mas, sin embargo, cuando Dios se quiere relacionar conmigo, Él pone las pautas y yo voy entendiendo que es una experiencia vivencial, es una experiencia 24/7, es un hablarle a Dios y callar porque Él me va a responder, porque yo voy a verlo por medio de milagros, de repente, o sea, cosas que suceden y que se dan que no las tenía contempladas, pero Dios me sorprende, Dios puede hacer lo que Él desea. Entonces, ¿quién formó a Dios? La palabra dice en fe, Dios siempre ha existido. Existió, existe y existirá. Y de acuerdo a la sabiduría humana, puede que sea finita y diga, pero ¿cómo va a ser eso? Y entonces surgen un montón de dudas y situaciones de existencialismo que vienen en contra de la fe, porque entonces las personas quieren saber cómo esa ontogénesis del mundo, de dónde salió todo, de cómo se formó. Y ciertamente el Señor mismo es el creador de la ciencia. Dios mismo, cuando en el mundo espiritual se sueña con ciencia, con matemáticas, definitivamente estamos hablando de Dios, porque es un Dios creador, un Dios que hizo todo perfecto. Mas, sin embargo, Él nos invita a que por fe creamos. Y entonces nuestro razonamiento, en el cual muchas veces es influenciado por el enemigo para estar con pensamientos existencialistas. Entonces, ¿por qué vine al mundo? ¿Cómo se formó el mundo? ¿Para dónde voy? ¿Existirá el cielo? ¿Existirá el infierno? No existe nada. Y todo esto que se oye de las personas que se dedican a esos pensamientos es porque es una distracción del ejercicio de la fe, de decir, si la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, me baso en lo que Dios quiso dar a conocer. Y cada vez que profundizo en la palabra, Él se revela a mí y me va respondiendo lo que Él desea. Como hemos estudiado en algún momento, en el caso de Job, con todo lo que él sufrió, con todo lo que él vivió, él en algún momento se molestó y habló de alguna manera un poco irreverente, cuestionando a Dios por qué todo lo que le había pasado. Aunque no lo maldijo ni maldijo, no maldijo a Dios solo el día en que nació. Pero ustedes saben, si usted estudia a profundidad esa lección, esa enseñanza, esa historia de la Biblia, Dios nunca le respondió a Job por qué todo lo que tuvo que pasar. Y a pesar de que todos entendemos ahora, al revisar esa historia y el pasado, nos damos cuenta de esa soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere cuando quiere. Y nosotros hemos de sujetarnos a eso, a entender que Él es único, que Él es soberano. Y por eso, en el Salmo 135, versículo 19, el salmista dice, oh Israel, alaba al Señor, oh sacerdotes, descendientes de Aarón, alaben al Señor, oh levitas, alaben al Señor. Todos los que temen al Señor, alaben al Señor. El Señor se ha alabado desde Sión, porque Él vive aquí en Jerusalén. Y nos vamos dando cuenta entonces que Él hace lo que quiere, entrega lo que quiere a quien Él quiere, y que Él es absoluto. Nadie lo formó, Él existe, y es en la fe que nosotros hemos de abrazar esta palabra y creer en esa soberanía de Él, en que Él fue,
es y será, y que vive en un continuo presente. Por eso nos damos cuenta que el pueblo de Israel hace remembranza de estas victorias de Dios, de cómo los sacó de la esclavitud, porque en la palabra que Dios le habla a Abraham sobre toda esta descendencia, le dice 400 años serán esclavos, pero luego serán liberados. Y si usted estudia, se da cuenta que estuvieron 430. O sea, el enemigo fue alargando, tratando de alargar la situación. Mas, sin embargo, Dios dice un hasta aquí y monta un plan de salvación. Y muchas veces decimos, bueno, dentro de esta misericordia de Dios, ¿por qué rápidamente no le da el pago a aquel que se ha portado mal? ¿Por qué no me libera de esta situación? ¿Por qué no se termina esta agonía, este cansancio, esta lucha? Bueno, porque usted y yo hemos de reconocer la soberanía de Cristo y Él hace como Él quiere y actúa cuando Él quiere. Pero si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque así lo dice la palabra, vamos a confiar en que todo Él lo hace correcto, en que Él lo hace de acuerdo al contexto de lo que Él quiere rescatar, formar en nosotros. Y muchas veces las cosas toman más tiempo porque Él está dándonos la oportunidad que podamos transicionar, que podamos avanzar, que podamos entender que hemos de ser humildes y hemos de sujetarnos a su señorío, a su poder, a lo que Él desea hacer. Y dentro de esto que hemos leído también, habla sobre este poder de Dios de dividir el Mar Rojo en partes. ¿Y por qué? Porque no solo venimos diciendo que liberta a los israelitas de Egipto, sino que también los liberó del intento de Faraón en volverlos a capturar. Y esto nos tiene que quedar a todos en claro y en agradecimiento a Dios en que este salmo está hablando de esta historia tan importante en la cual nos está diciendo que Dios no solo nos liberta, sino también que destruye nuestros enemigos, que quita aquellos que no quieren que nosotros avancemos y que procuran hacernos mal. Y es por eso que la palabra nos dice, bendigan y no maldigan, bendigan y no maldigan. ¿Por qué? Porque así está estipulado. Lo leemos en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nos damos cuenta entonces que cuando el mal, cuando aquello que se levanta en contra nuestra, quiere amedrentarnos, quiere dañarnos, ya Dios ha expresado previamente una palabra, es decir, que en Él somos benditos. En Abraham, que fue quien le dio la palabra, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos somos bendecidos. Por eso es bueno proferir palabras de bendición. Y viene la exhortación que dice, bendigan y no maldigan, porque Él va a traer ese pago, esa recompensa. Y cada uno de nosotros hemos de confiar en ese poder absoluto de Dios, de partir en dos, de atravesar, de destruir y de quitar el rastro de aquello que nos ha estado molestando. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, alabarlo y decir, porque para siempre es su misericordia. A veces es más fácil tener palabras de queja o estar viendo el vaso vacío en lugar de verlo medio lleno, en lugar de reconocer cómo Dios nos ha ido sacando adelante. Pero aprovechamos la palabra que el Señor está trayendo en esta semana para que cada uno de nosotros entienda esa misericordia eterna de Dios para con su pueblo. Dentro de ellas es que Dios nos libra del enemigo, del opresor, de esa situación, de ese drama, de esa gente, de esa circunstancia que nos es nociva, que nos es dañina, que nos ha robado, que nos ha herido, que nos ha ultrajado, que nos ha maltratado. Dios nos libra y por eso hemos de hacer memoria de todas las veces que nos ha rescatado
porque lo ha hecho una vez y lo hará todas las veces que sean necesarias. La palabra nos dice así en Proverbios 24:16, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Esto lo he leído en Nueva Versión Internacional, pero también en la traducción lenguaje actual nos dice, no importa cuántas veces caigas, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Hay una palabra entonces aquí que se está diciendo, reconozcamos a Dios porque para siempre es su misericordia, porque de todo detractor, de todo agobio, de toda cosa que se levante en contra nuestra, el Señor nos liberará y destruirá eso que nos ha dañado y nos dará la victoria. Así que no hemos de esperar estar ya en la libertad de estas circunstancias, sino en fe desde ya, creyendo, porque para siempre es su misericordia, porque así como liberó al pueblo de Israel en Egipto, así me va a liberar a mí, y así me ha librado ya del pecado y de la muerte, pues me ha llamado a vivir con él por la eternidad, porque sabemos que la eternidad la vivimos ya, desde ahora con Cristo. ¿Cómo? Desde que lo hemos aceptado en nuestro corazón. Y la palabra dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás en un primer instante, en un primer panorama, no entendamos, no nos guste, nos sintamos incómodos, pero conforme van pasando los procesos, las situaciones, los desiertos, conforme vamos superando esos obstáculos y esas circunstancias, vemos para atrás y nos damos cuenta lo positivo que ha sido, cómo nos formó el carácter, cómo nos dimos cuenta lo fuertes que somos en Cristo, cómo el Señor estuvo con nosotros sustentándonos, no nos morimos, no nos desmayamos y aunque nos caímos, bueno, limpió nuestras heridas, nos perdonó, pedimos perdón, cambiamos el rumbo y ¿a qué? Así estábamos un poco desubicados, ubicándonos de acuerdo a su voluntad para su honra y para su gloria. Oramos, Señor Jesús, gracias por esta palabra, porque así como el pueblo de Israel alabó tu misericordia por la liberación de Egipto, así nosotros alabamos porque para siempre es tu misericordia de todas las cosas malas que nos has librado. Y aún algunas que vienen a presentarse a nosotros o algunos flagelos o situaciones con las que estamos bregando. Señor, alabamos porque para siempre es tu misericordia, porque así como tú, Señor, hiciste destruir al faraón y a su ejército en el Mar Rojo, Señor, así como los arrojaste, así arrojarás todas esas cosas feas, malas, incómodas y nos darás la victoria una vez más. Y por eso con amor, con regocijo decimos, porque para siempre es su misericordia, que podamos ser gente que estamos teniendo los ojos puestos en ti, tú que eres el autor y consumador de la fe, tú que nos sacas adelante y nos llevas de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Hoy agradecemos esta palabra que nos hace reflexionar sobre que antes que todas las cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y repitiéndolo, Señor, textualmente, lo encontramos en Romanos 8:28. Tu palabra dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Él es quien nos ha escogido y Él es quien nos justifica. Él es el que nos ha librado de toda condenación y por eso Él nos saca adelante. Y hoy decimos nuevamente, alabamos a Dios porque para siempre es su misericordia. Amén. Un abrazo, se les quiere mucho y se les anima a seguir teniendo los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lección 4.
la hablaremos mañana. Nos vemos, si Dios lo permite.